Hola, estimados estudiantes de la asignatura El ser humano en su entorno de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Les saluda el profesor Wilmar Ovares de la Cátedra de Sociedad y Ambiente. Estamos acá para esta tutoría introductoria con respecto a esta asignatura. Bienvenidos. El presente tutorial se divide en tres áreas principales para que vean de lo que va a tratar la actividad del día de hoy. Vamos a hablar sobre los recursos con los que ustedes cuentan para llevar este curso, los contenidos del libro de texto, los contenidos que se espera que ustedes adquieran y con base en los cuales van a tener que llevar a cabo actividades evaluadas también, y se van a ver también particularidades sobre la asignatura como la evaluación, el cronograma de actividades y otras consideraciones importantes. La asignatura tiene un valor de 3 créditos universitarios, por lo cual requiere una dedicación mínima de 135 horas por cuatrimestre. El estudiante debe organizarse, tener una disciplina, tener una agenda o alguna forma de organizarse para dividir esas 135 horas entre el estudio del material didáctico, así como el tiempo que necesite para investigar, documentarse y ejecutar las asignaciones requeridas. Dentro de los recursos con los que cuenta el estudiante, uno de los más importantes es la orientación académica, sobre todo para aquellos estudiantes de primer ingreso que no están familiarizados con la UNED. Es de gran importancia que ustedes consulten y tengan a mano la orientación académica. De hecho, deberían tenerla a mano a lo largo de esta presentación, por si acaso les surge alguna duda, así como el material de texto si ya lo tienen, si ya lo han ido a retirar a su centro universitario o si se les ha facilitado de otras formas. Es importante entonces, como les digo, la orientación académica, ya que ahí viene todo lo que son cronogramas, fechas, información de importancia, teléfonos, correos donde externar, digamos, dudas o dar seguimiento a alguna consulta, entre otras cosas. La orientación académica se puede descargar desde la página principal de la UNED en el link de periodo académico. Una vez en periodo académico, el estudiante puede obtener las orientaciones por medio del link de orientaciones académicas usando el código o el nombre de la asignatura. Además de la orientación académica, el estudiante cuenta con la plataforma virtual StudiaU, por medio de la cual podrá interactuar con el profesor, con los compañeros y también entregar sus actividades a lo largo del cuatrimestre. El material de texto es el libro El ser humano en su entorno del autor Julián Monge Nájera. El día de hoy estaremos haciendo un breve repaso del módulo 1 de este libro. La asignatura consta de 3 módulos, iniciando el 5 de octubre con el estudio del módulo primero hasta el 29 de noviembre, cuando se entrega la última actividad correspondiente al módulo 3. El módulo 3 es el más extenso de los módulos que corresponden a este libro, por lo tanto se evaluará por medio de 2 actividades. Las actividades están repartidas entre los 3 módulos, 25% cada una para un total de 4. La primera se entrega del 12 al 18 de octubre en la plataforma StudiaU en un formato PDF. Lo mismo para todas las demás actividades, todas deben ser subidas en formato PDF. Cada actividad cuenta con una rúbrica de evaluación que estará disponible para el estudiante por medio del entorno virtual. Es muy importante recordarles que la UNED, por medio de su reglamento estudiantil, castiga el plagio, así que es importante que el estudiante comprenda en qué consiste el plagio para que no cometa este error
ya que le puede restar puntos e incluso la totalidad de la nota si se determina que el plagio fue muy grande. En el entorno estudiantil, el estudiante podrá subir sus diferentes actividades a lo largo del cuatrimestre en las fechas establecidas en la orientación académica. Es muy importante recalcar que debido a que se está calificando actualmente por medio de actividades y no exámenes, esto debido a la pandemia de coronavirus, eh, al no haber un examen que reponer, no hay examen de reposición. Es muy importante que lo tengan en cuenta para que no se les pasen las fechas, ya que no es posible reponer ninguna de estas actividades. Se les recuerda que la UNED no recibe entregas extemporáneas, esto es fuera de las fechas que se les ha indicado con antelación en la orientación académica. Hay casos muy específicos que menciona el Reglamento General Estudiantil, como la muerte de un familiar en primer grado, la representación nacional o internacional por parte del estudiante en actividades deportivas, culturales, científicas, o incapacidad emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social. En todos estos casos, el estudiante debe presentar las evidencias para que sean evaluadas por el encargado de la cátedra y se le brinde la oportunidad. Son casos muy especiales y en general por olvido o por razones técnicas, la UNED no recibe documentos fuera de las fechas. Además del entorno estudiantil, el estudiante cuenta con diferentes formas de contactar a la cátedra o a su profesor, ya sea por correo electrónico o por el correo interno de la misma plataforma, así como por medio del foro de dudas y consultas. El encargado de la cátedra es el señor Alan Fernández y se le puede ubicar al teléfono 2202-1803 de lunes a viernes en horario de oficina y al correo electrónico ajfernandez@uned.ac.cr. La unidad de texto de la asignatura es el libro El ser humano en su entorno del autor Julián Monge-Nájera. Este libro contiene 3 módulos y el día de hoy vamos a iniciar con el módulo 1 del átomo a la galaxia. Dentro de este módulo tenemos 4 subtemas principales. Lo relativo al método científico, se continúa con conceptos generales sobre el universo y se ve también el átomo, la materia y las moléculas. Dentro de los conceptos clave al inicio de este módulo encontramos mitología, filosofía y ciencia y vamos a verlos a continuación. La primera de estas etapas es la mitológica, que corresponde a la interpretación de la realidad por parte de culturas antiguas, de por qué sucedían las cosas y se asignaba mucho poder a deidades en diferentes culturas alrededor del mundo que permitían interpretar la realidad en aquel momento. Existen diversos tipos de mitos que trata el material de texto. El estudiante debe leer esto y buscar incluso otras fuentes si desea extender sus conocimientos. Es importante que estos mitos pudieron construir sociedades complejas en el pasado y tuvieron una etapa en la que fueron muy fuertes eh, en cuanto al pensamiento humano en aquellas épocas. Posteriormente tenemos la etapa filosófica, en donde en la antigua Grecia se busca dar explicación a fenómenos cotidianos por medio de argumentos racionales, por medio de la observación y razonamiento sobre por qué sucedían las cosas. Menciona la unidad de texto a algunos de los más importantes filósofos de la antigüedad que sentaron las bases de un pensamiento analítico que posteriormente podría generar otro tipo de conocimientos.
y así hasta llegar a la etapa científica en donde el conocimiento de alguna forma se organiza, ya no basta una opinión de alguien que crea tener la verdad, sino que las ideas deben ser contrastadas y puestas a prueba. El estudio de cómo obtener ese conocimiento llevó al establecimiento del método científico. Este tipo de conocimiento se basa en em, factores objetivos y demostrables. Galileo Galilei nace en los años 1500 en Italia, en la región de la Toscana, un gran centro del conocimiento renacentista en aquella época. Sus descubrimientos cambiaron totalmente la percepción de la época con respecto a la Tierra y su relación con el universo. Se considera a Galileo Galilei como uno de los padres del método científico, un método que le ha permitido al ser humano organizar el conocimiento y ya prescindir de solamente apreciaciones subjetivas y tomar decisiones con base en observación, con base en experimentación. Injustamente Galileo fue condenado por la Iglesia, como se dijo anteriormente, y fue hace muy poco, en la época del Papa Juan Pablo II, cuando la Iglesia oficialmente reconoció las teorías de Galileo y pidió perdón por la injusticia cometida en aquel momento. Al igual que Galileo, hay otros científicos que han aportado mucho al desarrollo de la ciencia y de ello se habla en este primer módulo y a lo largo de todo el libro en realidad. El método científico entonces se vuelve una forma de obtener información y transformarla para beneficio del ser humano. Se empieza con observar un fenómeno o observar algo o lo que se quiera resolver. Se busca información. Hoy en día lo podemos hacer por medio de internet, por medio de investigación, por medio de encuestas. En un pasado tenía que ser un poco más empírico posiblemente, sin embargo se buscaban las fuentes de información, eso fue evolucionando hasta llegar a nuestros días para conseguir formular una hipótesis. Eso es muy importante, la parte de la hipótesis en el método científico, poder predecir qué es lo que va a pasar, poder decir, bueno, si yo veo esto y está sucediendo esto y según la información que obtengo, quizá yo puedo decir que el resultado va a ser este y entonces hago un experimento y después de repetir ese experimento, porque no me basta con una sola vez, a partir de ahí yo puedo decir si acepto la hipótesis, si la hipótesis se cumple o si es una hipótesis nula, una hipótesis que no me comprobó nada. Saco conclusiones, publico, informo sobre ese descubrimiento. En eso consiste en términos muy generales el método científico y en la unidad de texto ustedes podrán profundizar más al respecto. Tenemos entonces un experimento simple para comprender cómo funciona este método científico. Podemos observar que tenemos una variable, podríamos tener más variables, pero para explicarlo fácilmente, tenemos acá en este experimento 4 plantas y a las 4 le damos un tratamiento diferente. ¿Cuál puede ser la hipótesis? Bueno, ¿cuál va a ser la planta que crezca más? Entonces yo puedo decir que la planta que va a crecer más en este contexto va a ser la que sea regada todos los días. Eso con la información que tengo. Me falta la variable de qué tipo de planta es, porque si es una planta de poca agua y yo la riego todos los días se me va a morir y yo al final más bien voy a tener que rechazar la hipótesis, porque no consideré una variable de importancia como qué tipo de planta. Pero eso es para que vean simplemente un ejemplo de cómo funciona esto. Considerando que es una planta normal que requiera cantidades ni mucha ni poca agua, diríamos que si se riega todos los días va a crecer más. Volvemos a la variable, digamos que fuera una planta que no requiere tanta agua, quizás 3 veces por semana sea la mejor como segunda opción. Pero es muy importante porque en este caso el experimento se tiene que hacer varias veces para demostrar y decir efectivamente si la planta se riega todos los días va a crecer más, ya que lo hemos repetido 10 veces y en las 10 veces se nos dio igual.
El siguiente subtema del módulo 1 es el universo. Vamos a ver a continuación algunas definiciones de interés. El concepto de universo se define en la página 36 como el conjunto de toda la energía, materia, espacio y tiempo. El estudiante tiene mucha información al respecto, para lo cual se requieren algunos conceptos clave para dominar los contenidos de esta parte de la unidad didáctica. Se definen algunos conceptos de importancia que no son los únicos, pero entre los más representativos se encuentran agujero negro, singularidad, definición sobre el tiempo, el espacio, tipos de estrella, entre otros. Es importante que el estudiante domine estos contenidos y los lea en las fechas correspondientes, ya que son contenidos que podrían ser evaluados. Con respecto a autoevaluación, el libro incluye varios ejercicios de autoevaluación. Se le recomienda al estudiante usarlos para determinar si va aprendiendo, si va adquiriendo los contenidos de este curso, de qué está compuesto el universo, qué es el tiempo, se puede viajar en el tiempo, cuáles son los principales tipos de estrella. Todo esto viene en el módulo 1 y es importante que el estudiante haga una pausa o anote este tipo de preguntas para visualizar si realmente está adquiriendo los contenidos. Se continúa en el módulo 1 estudiando el átomo. Brevemente se hacen definiciones de qué es el núcleo, de los electrones, cómo funciona todo esto. En página 73 del libro de texto se define al átomo como la unidad más pequeña capaz de retener las características químicas de un elemento. En la parte de abajo vemos algunas proyecciones, algunos ejemplos de átomos de diferentes elementos. El átomo de hierro con 26 electrones repartidos en 4 orbitales. Muy similar el níquel con 28 electrones igualmente en 4 orbitales. Son elementos que están cercanos en la tabla periódica. Un elemento, si se puede decir, con mayor densidad, con una mayor cantidad de orbitales, con 6 y 79 electrones orbitando en torno al núcleo, es el oro. Y finalmente a mano derecha tenemos un ejemplo de un elemento con pocos electrones, solo 2 orbitales. Debería ser un elemento más ligero que los otros. En este caso podríamos buscar en la tabla periódica un elemento que nos permita comparar con esta imagen. Y con 8 electrones tenemos en la tabla periódica al oxígeno, que corresponde a otros no metales señalados en color rojo. Como podemos observar, el hierro y el níquel aparecen como metales de transición en color verde. El oro también, pero el oro aparece más abajo, con un mayor peso, por decirlo así. Dentro de los conceptos principales que deben ser adquiridos por el estudiante mediante el estudio de este módulo primero, se encuentran carga eléctrica, electrón, energía, espacio, entre otros. La ley de la conservación de la energía y las leyes de la termodinámica forman parte de este módulo también. Esta primera ley de la termodinámica nos indica que la energía no puede crearse ni destruirse, solo puede cambiar de una forma a otra. Mayor detalle al respecto viene, como les indico, en el módulo 1 de la unidad didáctica. Uno de los conceptos principales con respecto a la termodinámica es la entropía. Esto nos permite tener una idea de los diferentes estados de la materia. A mayor orden, menor entropía. Tenemos, por decirlo así, objetos sólidos. Es la forma en que está organizada la materia en este caso. A mayor entropía va a haber menos orden y las partículas, las moléculas van a estar más separadas, como en el caso de un gas.
Es importante manejar todos estos conceptos para comprender de qué forma se van organizando las diferentes moléculas y van dando paso al milagro de la vida y cómo las diferentes formaciones van aportando a los diferentes procesos de los seres vivos. Conceptos como proteína, enzima, carbohidrato y grasas son básicos, son fundamentales para comprender el desarrollo de la vida en el planeta y deben ser estudiados por parte de los estudiantes en esta unidad de texto. Como consideraciones finales de esta primera tutoría, se les recuerda la importancia de estudiar el libro de texto en las fechas establecidas en la orientación académica. Además, es muy importante iniciar las tareas con suficiente tiempo, no dejarlo para el final para evitar imprevistos como fallas en la electricidad o en el equipo, ya que eso puede hacer que no puedan entregar el documento en las fechas establecidas. Recuerden entregar los trabajos en el formato establecido, en este caso las 4 actividades son en formato PDF. Y bueno, así llegamos al final. Muchas gracias por su atención y se les recuerda que en caso de dudas o consultas deben contactar con su tutor respectivo por medio de la plataforma virtual. Muchas gracias y que pasen una excelente semana.